Participando en el canal Yeshua Torah Verdad del Roe Ángel, donde estuve conversando con Israel, un participante que estuvo en el en vivo, el cual me citó Juan 1:17, donde él escribe y dice que la ley fue dada por Moisés y que con Jesús fue dada la gracia, algo como si fuera un concepto nuevo. Entonces yo le pregunto a él, entendiendo que conoce el Génesis, donde se le dice a Adán: el día que comieres de ese árbol, morirás. El día que comieres de ese árbol, morirás. Y al parecer no entendió mucho la idea. Miren, vamos a ver el video. Sí, porque la ley por Moisés fue dada al pueblo. El pueblo no quiso escuchar a Dios. Así dice la Escritura. No estoy inventando una palabra. Dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia por medio de Jesucristo. A ver, mira. El problema real de esto es que esa palabra gracia ya se viene trabajando y ya se viene empleando en el Tanaj, en lo que conocen como el Antiguo Testamento. Vamos a seguir viendo. Cuéntame una cosa. ¿Adán merecía castigo o no merecía castigo al pecar? ¿Adán merecía castigo? Claro que sí, Dios se lo dijo. ¿Y por qué no lo castigaron? ¿Por qué no murió? Si tú dices que tiene que morir. Adán sí murió. Entró la muerte, dice la Escritura. Por causa del pecado vino la muerte. En ese momento es donde él dice, entró la muerte. Pero la Escritura dice, el día que comieres de él, ciertamente morirás. Continuemos. Porque la paga del pecado es muerte. A ver, mira, esto es lo que estoy tratando yo de congeniar. Adán se supone que al pecar debería morir, ¿verdad? No. Según él, Adán no debería morir, pero la Escritura señala una cosa distinta. Dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí. Esa es su posición. La Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte. Adán, antes de pecar, él no podía morir, conforme a la Escritura. Él no podía morir. Adán era eterno. Ese es el punto donde nos va a elevar el Mesías cuando él restaure la creación completamente. Adán era eterno, pero él perdió cuando pecó. Entró la muerte, porque dice la paga del pecado, le entró la muerte. Hay un misterio ahí. Entonces, no es que Adán pecó y iba a caer muerto físicamente, sino que la muerte quiere decir separación. Adán espiritualmente murió espiritualmente primero, se separó de Dios, y al separarse de Dios, la muerte pudo tomar en él posesión. Por eso entiendo morir a la postre físicamente. Ahora entiendo tu punto. Sí, es verdad. Pero ahora, respóndeme algo. ¿En ese momento con Adán halló gracia? ¿Adán halló gracia? Sí. Si hubiera hallado gracia, se hubiera quedado en el jardín. ¿Ve? Entonces, si la Escritura te señala a ti que ese día que tú peques y hagas tal cosa, ese día morirás. Si eso no sucede, entonces, ¿qué tengo que pensar yo que sucedió? ¿Por qué no se aplicó un juicio divino? Te explico por qué. Dios tiene que crear de antemano, antes que empiece la creación manifiesta como cosas tangibles y los hechos de las personas, etc., tiene que anteponer algo, crear el mundo con un atributo. Y ese atributo es misericordia. Porque si no hay misericordia, entonces el mundo se pierde, el mundo no funciona. Si no hay misericordia, ya no funciona. De hecho, la palabra que ocupa él para decir gracia, que en hebreo es gesed, puede ser un intercambiable de misericordia
y puede ser también usado como gracia. Pero lo que el hermano acá no quiere entender es que esta palabra es una y la podemos encontrar en la Escritura, en hebreo, obviamente, en el Salmo 23, en el versículo 16, y en el libro de Esther, en el capítulo 2, en el versículo 17. Ahí pueden encontrar la misma palabra usada de diferente manera, pero esa palabra es Gesed, es gracia, es misericordia. Continuemos viendo el video. Pero Dios no pudo, porque Dios es santo. Entonces, como no existía la gracia... David, hermano, el caso está con David. David halló gracia cuando adulteró, ¿no, hermano? A David halló misericordia, gracia no. Entonces, ¿qué es gracia y qué es? ¿Y cuál sería la diferencia? Si Gesed puede usarse para esto y para lo otro, como gracia y como misericordia. En la Escritura puede usarse la palabra Gesed igual gracia como gracia y también como misericordia. ¿Es misericordia? ¿Cuál es la diferencia? Oh, la gracia es que si David hubiera encontrado gracia, él no hubiese ido al seno de Abraham, él hubiese ido al cielo. Pero David halló... ¿De dónde se sacó eso, mi hermano? De Noé se dice que halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé también halló gracia. Bueno, sí, ahí es gen, que es similar a gracia, pero no es lo mismo. Se traduce como gracia al español. Como les decía, en el Salmo 23, ¿sí? En el capítulo 23, versículo 6, y en Esther 2, en el versículo 17, pueden encontrar la palabra Gesed en hebreo, usándola como gracia y también como misericordia. Si la gracia es algo innovador que no estuvo, como dice el hermano acá del video, antes con Moisés, si no fue dada tampoco con Moisés, si no fue dada en el tiempo de Adán, que se le dijo, el día que tú comieres de ese árbol morirás, entonces el hermano acá dice que este concepto solamente empieza después de Jesús o de Yeshua, ¿sí? Pero eso no puede ser, porque en el momento en que Ananías y Zafira pecan y ellos caen muertos en la presencia de los apóstoles, en ese momento ya está la gracia. Y esa justamente es la gracia. Esta es la gracia de la gracia. Que ellos mueren inmediatamente. ¿Por qué Adán no murió inmediatamente? Ese es el punto. Y ese es el punto que luego de que terminamos de conversar acá, porque no se entendió el punto, porque al parecer el hermano no conoce el versículo a cabalidad donde dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Evidentemente, ¿qué tengo que entender? Una muerte inmediata, independiente de que haya seguido vivo o no haya seguido vivo Adán por 30, 100, 900 años. ¿Y qué debo interpretar yo en ese momento? ¿Qué es lo que hay? Gracia, misericordia, bondad, algo inmerecido. Entonces, ¿existe o no existe la gracia antes de Yeshua? Cuéntamelo tú.